análisis nos empiezan a grabar, así que eso así está disponible para los que no puedan asistir sincrónicamente. Así que bueno, bienvenidos a todos los asistentes al seminario, y bueno, una bienvenida especial para Juan Manuel del Nido, que nos va a hacer una presentación sobre la disrupción tecnológica que representó Uber desde el punto de vista de la antropología, y que es antropología económica, ¿no? Sería como. Así que es un punto de vista inusual. Juan Manuel tiene una formación como economista de grado, pero como antropólogo de posgrado, así que yo creo que es una combinación inusual y muy interesante, así que un gran gusto tenerte a vos hoy, Juan, y todo tuyo. Gracias, Jorge, gracias, Axel, y bueno, gracias a la universidad por el espacio y a todos también por venir. Como decíamos antes, soy consciente que es viernes, estamos todos cansados, así que voy a tratar de que sea lo más ameno posible. Con respecto a mi formación, para dar un paneo general, como dijo Jorge exactamente, soy licenciado en Economía del SEMA casualmente, y bueno, después me abrí hacia la antropología con un máster, hice el máster en Edimburgo, y mi trabajo de doctorado en antropología social, fue sobre el conflicto de Uber en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, obviamente, fui a Buenos Aires a estudiar los taxis. La antropología, quizás algunos sepan, funciona sobre la premisa de 12 meses de trabajo de campo. Es decir, 12 meses haciendo aquello que hacen las personas que uno estudia o cuyas vidas a uno le interesan. Y a mitad de mi trabajo de campo llegó Uber a Buenos Aires. Entonces mi trabajo se convirtió no en los taxistas, no en Uber, sino en el razonamiento y en la lógica que le daba sentido a Uber como problema en Buenos Aires. Ahí, Jorge, no se ve bien ahí. No se te escucha, ¿eh? Un libro de antropología, ahora que dijiste 12 meses, lo he leído, soy economista, pero leí un libro de antropología de Elliot Lebo, Kelly's Corner, y como decís vos, es como que se instaló en un barrio de Washington, esto era a principios de los 60, para estudiar esto. El subtítulo es un estudio de los hombres negros que se juntan en las esquinas. Entonces, como tu estudio de los taxistas y Uber en Buenos Aires, que te instalaste un año. Oh, exacto. No, mi trabajo fue estar en bares de taxis, en GNCs, en las oficinas del gobierno que regulan al taxi, y para las que después la presencia de Uber se convirtió en un problema, seguir los varios casos legales que se iniciaron en su momento, y bueno, etc. Es un argumento quizá un poco extraño para gente que está acostumbrada no solo a pensar en términos económicos, sino a formular argumentos y a hacer proposiciones de verdad en términos económicos. El argumento no requiere ninguna preparación en antropología y debería entenderse perfectamente para gente que no es antropóloga, pero que tiene un interés en, bueno, cómo funcionó este problema en Buenos Aires, y cómo pensar en este problema nos permite pensar en otras cosas. En este caso, por ejemplo, en de qué hablamos cuando hablamos de disrupción tecnológica, y qué sentidos tiene, más allá de decir ganadores, perdedores y otras retóricas no incorrectas, pero más compartidas. Como última clarificación, le comentaba a Jorge, el seminario yo lo armé para que sea breve, para no agotar a la gente, y como es un tema que se presta bien a la oralidad, no hay presentación visual, es decir, que pueden tratarlo si quieren para no cansarse y no mirar más pantallas, pueden sentarse, mirar el techo y tratarlo como un podcast, para que también fluya y no les demande tanto, no les haga una demanda tan pesada sobre su atención. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. El título es, por supuesto, Taxis versus Uber, antropología de la disrupción tecnológica. El 29 de enero de 2013 hubo un accidente en la ciudad de Buenos Aires. Leonela Noble, de 22 años, trabajaba en un consultorio médico cerca de la esquina de Santa Fe y Montevideo, en pleno Recoleta, y había venido de un pueblo en La Pampa, Argentina, a estudiar a la capital. Al mediodía de ese día salió del consultorio médico en el que trabajaba para ir a un banco a cobrar su primer sueldo. En ese instante, un taxi que venía acelerando por Santa Fe se salió de carril y se cruzó de sentido
cruzando calles a contramano y en rojo, y chocando una moto, a un colectivo y a 2 taxistas antes de estrellarse sobre la vereda. Hubo 6 heridos, incluido el taxista que provocó el accidente, pero Leonela Noble murió en el acto. Quizás recuerden este accidente los que sean de Buenos Aires o estén en Buenos Aires. De hecho, hoy hay una estrella amarilla, que típica de donde hubo accidentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Montevideo de Santa Fe. El primer policía en llegar al auto estrellado declaró que encontró a Rubén Bota, taxista, en el asiento del conductor con la mirada perdida. Los bomberos que lo desencajaron del coche le encontraron un caramelo en el puño cerrado. Lo llevaron al Fernández, al Hospital Fernández en Rivadavia, bueno, había unas cuadras de donde fue el accidente, y el reporte clínico afirmó que Bota había sufrido un shock hipoglucémico al volante. Bota, el chofer, insistió en que había perdido el conocimiento y no recordaba nada desde varios kilómetros antes del accidente. Dijo, para ser concreto, desde Libertador y Tagle. Los que son de Buenos Aires saben que estamos hablando de medio Palermo. Este reporte sería crucial durante el juicio que siguió, al igual que la gravedad del shock y la veracidad del relato en general, ya que Bota era, en efecto, diabético, cosa que él sabía cuando sacó la licencia de taxista, pero no había declarado. Intervinieron peritos de todo tipo, peritos de tránsito, mecánicos, distintos médicos, etc., debatiendo cómo exactamente la diabetes afectaría a un conductor, o si Bota había realmente sufrido un shock hipoglucémico, y de ser así, cuáles habrían sido las consecuencias orgánicas, si había o no desayunado ese día, cuánto tiempo habría tenido para reaccionar, si había evidencia de frenadas en el asfalto, cuáles eran sus deberes como paciente diabético, como conductor en general, como conductor de taxi en particular, etc. 2 días después del accidente, la madre de la víctima descubrió que Bota tenía 50 multas por exceso de velocidad sin pagar, más otras infracciones de tráfico. Esto, por supuesto, no solo ponía en duda la idoneidad de Bota para ser taxista, incluso para conducir, punto, sino que también cuestionaba que el shock hipoglucémico, aún habiendo sido real, fuera la única o principal causa del accidente. Tal vez Bota era un conductor imprudente, independientemente de su condición de diabético, o un diabético imprudente en su tratamiento, o un conductor imprudente pero que cuidaba su salud y había tenido realmente un shock hipoglucémico imprevisible. Entonces, ¿a dónde va todo esto? La diabetes como fenómeno orgánico, su tratamiento como problema clínico, la ética de trabajo de Bota y otros eventos distintos entre sí eran difíciles de desenredar y de ponderar a la hora de mapear legal y técnicamente la muerte de esta chica. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de todo esto cuando estamos hablando de entender nuevas tecnologías y la disrupción que causan? Esto importa para el argumento que sigue en la presentación de hoy, porque el transporte de personas, Buenos Aires, en México, en Yakarta o en Edimburgo, involucra organismos relativamente frágiles, es decir, nosotros, desconocidos entre sí, encastrados en máquinas de metal llenas de materiales inflamables, en movimiento, entre otros, en mismas circunstancias. Mi argumento entonces es que este accidente es una manifestación excepcionalmente literal de un problema viejo y propio a la vida en sociedad. Es decir, ¿cómo hacemos para conocernos entre nosotros, para entendernos y sabernos entre nosotros? ¿Qué necesitamos o querríamos saber de nosotros mismos, de aquellos con quienes entramos en cualquier intercambio, el taxista que me lleva, la gente con la que comparto la calle, económico, político, cultural? ¿Qué tipos de conocimiento importan a la hora de conocernos? ¿Por qué? ¿Quién lo gestiona? ¿Y quién adjudica en caso de conflicto? ¿Y según qué criterios? Es decir, todas estas no eran, ¿a dónde va todo esto? No eran preguntas esotéricas, eran preguntas muy concretas que tenían que ver con determinar qué tipo de muerte había sido la de esta chica, de quién era la culpa. Eran preguntas materialmente sustantivas, digamos. No era un ejercicio esotérico de un juez que se sentó a pensar solo. Ahora bien, nuestras respuestas, nuestra sociedad, históricamente fueron de un tipo epistemológico. La única palabra antropológica que quise meter fue epistemológico, lo que voy acá es una manera de entender las cosas. Buscamos desarrollar un andamiaje, una estructura compartida, el keyword acá es compartida, para entendernos entre todos. En Buenos Aires, y con respecto al transporte en la ciudad, esto empezó en 1859, cuando la ley ya obligaba a que todos los carruajes no autos, obviamente,
tuvieran una chapa única, empezando el ejercicio de darnos maneras compartidas de entender y conocernos entre nosotros, de vernos y ser inteligibles los unos a los otros, vinculando vehículos, cuerpos, velocidades, precios y espacios, en sí y en relación los unos con los otros. 1860, un año después, se obligaba a quienes ofrecieran servicios de transporte a exhibir siempre una pequeña placa numerada donde sea visible. En 1861 se demandó que todos los carruajes de transporte se numeren en ambos lados del exterior, la prehistoria del taxi, y aquí adentro se coloque un cartel con el número de carruaje, el nombre de la empresa que lo provee, los datos de la inscripción en el registro del municipio y la tarifa aprobada. También los cocheros deberán proveer tarjetas de visita impresas con el número de serie y la tarifa oficialmente aprobada. Prometo que de historia queda muy poquito, aguanten un poquito más. En 1866 se estandarizan las tarifas de punto a punto. En 1905 se los obligó a adoptar taxímetros a los que desde entonces fueron llamados taxis. Más adelante, se exigió que cualquiera conduciendo un taxi llevara su fotografía impresa y expuesta en el interior del vehículo, exámenes de idoneidad al contratar y la presentación de antecedentes policiales. Volvamos al presente, porque para cuando yo llegué a Buenos Aires a estudiar los taxis en 2015, 2 años después del accidente donde murió Leonela Noble, se había sumado a todo lo que dije antes el requerimiento de hacer anualmente una audiometría a cualquier persona que esté legalmente facultada para manejar un taxi. Un examen visual, es el test de Snellen. El test de Snellen es ese que todos vieron en las películas, el de las letras en molde negro que van disminuyendo de tamaño a medida que se alejan de arriba, digamos. Y el test de Ishiara, que el test de Ishiara es uno donde se verifica que la persona pueda distinguir entre verdes y rojos, con números rojos en general sobre fondos verdes. Un examen psicológico, un curso de actualización y profesionalización de 3 horas, y una entrevista con médicos clínicos donde quienes quieren manejar un taxi declaran haber o no tenido una serie de condiciones y qué medicación toman, para qué, y proveen evidencia de sus médicos. Si a alguien le interesa esto en particular, lo podemos discutir después, pero en virtud de ser expeditivo y mantenerlo fluido, no lo voy a discutir ahora. Este sistema estaba tomado y sigue tomado inmensamente en serio. Esto no es decir que no haya algún taxi, entre comillas, trucho, categoría bastante vaga, que si a alguien le interesa podemos discutir, pero el sistema del taxi estaba inmensamente regulado y esa regulación estaba tomada inmensamente en serio, tanto por el sindicato como por el gobierno de la ciudad, en aquel entonces macrinista. En otras palabras, para ir redondeando esto y pasar a lo que los trajo a este seminario, lo último que quiero enfatizar ahora es que la manera de conocer a esos cuerpos, de conocernos entre esos cuerpos y de entenderlos y que nos sean visibles para entrar en transacción con ellos, viene dado por una serie de jerarquías. Primero y obviamente una jerarquía de valores, concretamente. Importa más, a efectos de esta manera de entender esta epistemología, si un chofer ve bien o no, que si el tapizado está viejo. Segundo, una jerarquía de conocimientos, es decir, el régimen de conocimiento de un oftalmólogo, por ejemplo, sobre esos cuerpos, es decir, cómo se pronuncia una oftalmóloga sobre lo que hacen en esos cuerpos, importa más que mi opinión como antropólogo sobre esos cuerpos. Antropólogo, como licenciado en economía, es como residente de la ciudad. Y tercero, de instituciones. Es decir, ciertos actores cuentan más que otros por su rol en la vida que compartimos a la hora de determinar qué conocimientos y valores cuentan. En particular y concretamente acá son el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que controla la industria, que es un servicio público hasta el día de hoy, y el sindicato, los sindicatos, bueno, es una explicación larga, pero concretamente las formas organizadas laborales de esa industria. Una última aclaración antes de saltar hacia Uber. Que esta epistemología, que esta manera de entendernos sea compartida, no quiere de ningún modo decir que estamos todos de acuerdo, o que nunca hay problemas, o que todos pensamos que estas son las maneras de hacerlo, o que esto hace falta que lo haga el Estado. Este no es un argumento estatista. Lo que estoy diciendo es que este sistema tiene un orden de jerarquías y que tenemos herramientas para entenderlo y para desafiarlo si consideramos, por ejemplo, que no hace falta que un oftalmólogo intervenga y que hace falta que estos conductores se los verifique el doble de veces en términos, por ejemplo, de audición. Por eso digo, que sea compartido significa que entendemos los términos, no que estamos de acuerdo con esos términos. Esto con respecto a la historia y a dónde va el taxi. Ahora, vayamos de lleno a
bueno, como digo, a lo que los trajo a este seminario. El 27 de marzo de 2016 apareció en YouTube un video intrigante diciéndole a Buenos Aires, en presente progresivo, es decir, el verbo de los futuros que son ciertos, que Uber estaba llegando. Tu Uber está llegando. El 12 de abril a la mañana, Uber tuiteó que empezaría a funcionar ese día a las 4 de la tarde. En efecto, llegaron las 4 y un conocido influencer, Nacho Viale, hizo un live streaming de lo que fue el primer viaje de Uber en tierra argentina. En menos de 24 horas, la industria del taxi ya había iniciado acciones legales. Los argumentos que presentó la industria no me estoy pronunciando con respecto a ellos, los estoy relatando. Fueron en general similares a los que presentaron otras industrias del taxi contra la empresa en otros lugares del mundo. Si a alguien le interesa, los podemos discutir después. En este punto, el problema se partió en dos sentidos cruciales para entender cómo se enlaza la retórica de la disrupción con otras retóricas que lo rodean. Retórica no en el sentido despectivo, no en el sentido de mentira, sino retórica en el sentido de ordenar proposiciones que nos hacen entender cosas. Para entender por qué el transporte urbano, por ejemplo, en este caso, fue un lugar singularmente perfecto para hacernos estas preguntas sobre disrupción, sobre tecnología y, al final del día, también sobre economía, por razones más o menos directas a las que voy a ir llegando. Estos dos sentidos que digo tienen que ver con el problema de la presencia de... El problema, no en el sentido negativo, el problema es decir, con la coyuntura de la presencia de Uber en Buenos Aires, tal como la entendieron ciertas capas medias porteñas, que defino rápidamente para avanzar con la conversación, si quieren también lo podemos discutir después. Defino yo ahora acá, para este argumento, a esas capas medias porteñas como prácticamente irreflexivamente progresistas, en todas las variantes de progresismo de esa palabra, ansiosas por pertenecer a un mundo del que se sienten expelidas desde hace años, y muy preocupadas con una modernidad que en general nunca está bien definida, en el sentido ortodoxo de definir algo, pero cuya atracción, es decir, ese querer ser moderno, cala en las intuiciones más profundas de estas capas urbanas porteñas. Y quiero decir ahora, porque la última vez que presenté este argumento en un entorno con otros porteños y porteños, mucha gente se sintió ofendida, como que yo estaba defenestrando a esta capa media. Yo pertenezco de tomo y lomo, vengo del medio de esas capas medias. Este es un argumento, digamos, me identifico totalmente y nada de esto está referido ni para insultar, es como decir, como una reflexión sobre cómo esas capas medias, cómo las puedo caracterizar para entender por dónde viene este argumento. Entonces, primero de estos sentidos, desde el instante en el que Uber llegó a Buenos Aires, esas capas urbanas adujeron que Uber tenía que quedarse en la ciudad porque la gente entre comillas, así lo quería. Y quiero retener la vaguedad de esa gente, porque le da también tracción al argumento. Según Valeria, una de mis interlocutoras, como mencionaba Jorge, ser antropólogo implica hablar muchísimo con mucha gente con la que uno puede o no estar de acuerdo. Valeria, que trabajaba en un banco, me dice, que la gente decida, y si Uber es lo que la gente quiere, que lo dejen en paz. ¿Quién es un juez para prohibir a Uber o no? Recordemos que en este instante estaban las acciones legales corriendo. En ese instante en particular, el amparo. Francisco, su pareja, que trabajaba en un comercio, me explicó que se trata de elegir y de libertad, y que quién es el sindicato para impedirme a mí hacer mis cosas. Obviamente la gente ya eligió Uber. Mirá los números, me decía, refiriéndose a las cifras de descargas de la aplicación de los inevitablemente entusiastas comunicados de prensa salidos de la propia empresa. Ahora bien, ¿a dónde va esto? ¿Por qué? ¿A dónde va a recuperar estas declaraciones? El argumento que están haciendo Valeria y Francisco, de que la gente debe decidir, y que de hecho ya estaba decidiendo con sus descargas y sus solicitudes de viajes, empieza a interpretar a todos los problemas sociales a los que me referí desde que empezó este seminario en la clave de empoderamiento. Esta clave hace algunas cosas más visibles y maleables argumentativamente, y otras menos, si no es que directamente las saca. ¿Cómo funciona el empoderamiento acá? Los consumidores, plenamente informados y autónomos, por definición, saben mejor que nadie lo que ellos quieren o necesitan. Estos sujetos entienden a ellos, a los otros,
y a las relaciones que los unen a esos otros, y acá uso la palabra relaciones en el sentido que lo usaste ahora cuando venía hablando de la industria del taxi, es decir, la premisa de este argumento es que nos entendemos entre nosotros, sin necesitar todo ese andamiaje epistemológico. Es decir, en esta lógica de empoderamiento, sería una aberración, y palabra clave del argumento es que esto es una aberración, no es simplemente un desliz, que un juez, el gobierno o un antropólogo cuestionen la legitimidad de la elección de la gente o de las personas. Por tanto, esto equivaldría, lógicamente, a pretender saber mejor que las personas lo que las personas quieren o necesitan. A estas relaciones, crucialmente, no se las conoce epistemológicamente. Y la forma de sanción legítima acá no es sacar la licencia, no es mandar a hacer chequeos de salud. La forma de sanción acá es no consumir, punto. Así de límpida es la razón sobre la que pivota el empoderamiento. Y esa limpidez, esa pureza, es en sí un argumento. Ahora, esto funciona así, y si hoy tienen que acordarse de una sola cosa que dije, que esa cosa sea lo que sigue ahora. Todo este argumento pivota sobre una transposición lógica y afectiva. Afectiva en el sentido de las emociones, pero de las emociones no peyorativamente, en el sentido del entusiasmo y de la persuasión. Esta gente está hablando de elección como un tropo económico en un conflicto político, pero la elección nos persuade, en esta retórica de empoderamiento, porque se moviliza como una categoría moral. Y en esa triangulación toma sentido el problema tal como lo vivieron estas capas urbanas. Es decir, se moviliza la idea de elección como un tropo típico de la economía moral neoclásica, en un conflicto político, pero el trabajo que está haciendo la idea de elección es moral. Perdón por el shortcut, pero acá cualquiera, si lo quieren discutir, acá la figura clave que no estaba cuando yo escribí esto es cuando Javier Milei habla de moralidad, más allá de que estemos o no de acuerdo con los argumentos, es decir, cuando entra la moralidad, porque con un argumento moral es más difícil estar en desacuerdo, porque el argumento cuando está encastrado en términos morales desarticula los términos políticos que tiene por definición. Es decir, si estás en desacuerdo con un argumento moral, es porque sos inmoral o porque no lo entendiste. No digo que esté de acuerdo con esto yo, digo, así funciona este argumento. En un primer sentido, entonces, la retórica de la disrupción hizo el trabajo de traducir un problema político, donde las partes de un todo, nosotros, no se conocen sino a través de instituciones que median nuestras opacidades y las de nuestras relaciones, licencia de taxi, cortes, sindicatos, gobiernos, conocimiento médico, en un problema moral, cuyos habitantes, los habitantes de ese problema, se relacionan de un modo presuntamente directo que pasa como franco y despojado de artificios, sin más mediación que la de la decisión directa. Para traer esto a la realidad, las relaciones públicas de Uber, a quienes si los veo les quiero dar la mano, esto no es una queja, al contrario, porque lo entendieron perfectamente, sin ser antropólogos y no sé ni siquiera si son economistas. Las relaciones públicas de Uber entendieron esto a la perfección, sacaron esta prestidigitación de un saque y en un tuit de aquellos primeros días publicaron: vení a conocernos y defendé tu derecho a elegir. Hasta el próximo miércoles, 15 viajes gratis hasta 200 pesos, hashtag derecho a elegir. Podemos después, si quieren, reírnos de que 200 pesos pagaban un viaje en Uber en aquel entonces. Este derecho a elegir no está en tribunales, no está en la política y no está en las constituciones. Este derecho a elegir es íntimo, es básico y es un bien moral, ontológicamente anterior y superior a lo político. Sobre todo en sociedades tan saturadas de desconfianza como la Argentina, desconfianza hacia las instituciones, este derecho a elegir demanda ser saciado inmediatamente, por supuesto, en total detrimento de la posibilidad de tener instituciones cuya premisa es mediar entre nosotros. Si la mediación es inmoral, bueno. Esto me lleva al segundo sentido, en el que la retórica de la disrupción tecnológica celebra ciertas formas de habitar esas relaciones, ciertas subjetividades, por no ponerme demasiado preciso, y lastima otras. Llevamos más de la mitad. Estos mismos interlocutores, como tantos otros, Valeria y Francisco, a quien refería antes, celebraron en particular que Uber traía la posibilidad de evaluar a los conductores como una forma de fomentar una ética de trabajo, de dar una voz a quienes consumen y de permitir competencia. Quiero aclarar, cuando hice este trabajo,
Uber todavía no permitía a los conductores calificar a los pasajeros. De todos modos, esto no cambia la naturaleza del argumento. Después lo discutimos. Que tengas un momento, Juan, Sí, hay un comentario de Cecilia Carabelli. También me olvidé decir, si alguien quiere, y ya lo puso por escrito, no sé si vos lo podés ver, cuando se pone el acento en la libertad de elección de los particulares, queda latente la renuncia tácita a los controles y sí. regulación de la actividad para seguridad de los pasajeros. Ahí De lo, paso, agrego que si alguien quiere hacer una pregunta, también pueden abrir el micrófono, sobre todo que somos 18, si fuéramos 180 participantes sería más complicado, pero no hay problema en que abran el micrófono. Eh, sí, ahora Cecilia, media, porque ahora en la parte del argumento que sigue voy a tocar en estos puntos que menciona Cecilia, así que ahora ya llego incluso directo. No es que le esquivo al comentario. En la sesión de formación de nuevos conductores que organizó Uber, nos explica, yo fui como antropólogo, puede ir cualquiera, de hecho, fui como residente de Buenos Aires, lo único que hacía falta. De hecho, la virtud de Uber es precisamente que está abierto a todos, entonces también a mí. En la sesión de formación de nuevos conductores que organizó Uber, nos explicaron que se exigía a todos los conductores una puntuación mínima de 4.5 estrellas para seguir en la plataforma. Esto es un argumento hecho hasta el cansancio en antropología, pero someramente lo resumo acá. Transformar un promedio en un target es en sí mismo un problema. ¿Por qué digo esto? Porque la variedad que por definición un promedio existe para representar y referir, colapsa por los conductores que maximizan la probabilidad de alcanzar ese target a expensas de cosas que importan de otra manera, que escapan al target, como por ejemplo en ese caso estar debidamente asegurados. Si a alguien le interesa este argumento, sigo después, a mí me interesa mucho, es crucial a mi trabajo, pero no quiero detenerme, por ahí, por ahí interesa menos que otras cosas. Consciente de esta presión sobre los conductores, Valeria evaluaba siempre con 5 estrellas. Solo una vez dio 4 estrellas a un conductor que tardó mucho más de lo que ella pensaba que debería haber tardado en buscarla. Gabriel, otro de mis interlocutores, usaba Uber solamente como pasajero. Mariano, un amigo en común entre Gabriel y yo, solamente como conductor. En 2 ocasiones, estando los tres juntos, Gabriel y Mariano se enroscaron con las evaluaciones. Se empezaron a pelear de verdad. O sea, no a las trompadas, pero se calentó la conversación. Gabriel evaluaba meticulosamente y con una mezquindad excepcional, y 2 veces había dado 4 estrellas. Una porque el conductor había sido demasiado hablador y otra porque había manejado demasiado lento. Mariano, que escuchó todo esto, le explicó que esa meticulosidad podría haberle costado a estos tipos el trabajo si los bajaba de 4.5 estrellas. Además, le dice, ¿no llegaste a casa seguro? Tan apurado estabas. El punto, le explica Gabriel, es que mejoren el servicio con ese feedback y empezaron a pelearse sobre qué es lo que debe importar a la hora de evaluar conductores. Tengamos acá atrás en nuestra mente todo lo que dije antes de la industria del taxi, de cómo se conocen esos cuerpos, ahí. Entonces, lo que me interesa de esta anécdota, ya nos acercamos al final, es que la falta de criterios, gradaciones o estándares sobre lo que puede o debe contar a la hora de evaluar, en otras palabras, la falta de dirección sobre cómo debemos conocernos entre nosotros a través de nuestras transacciones, que teníamos en la industria del taxi, fue precisamente lo que alimentó la percepción de que estos ratings eran empoderadores, radicalmente empoderadores. Si al final del día todo cuenta, si yo digo que importa. Este encuadre, esta perspectiva, no solo rechaza las jerarquías de valores, conocimiento, instituciones que mencioné antes, sino que elimina el monopolio de lo que se conocía, o se podía conocer, o se consideraba conocible o digno de ser conocido. Es decir, lo rompía desde adentro. La charlatanería, los frenos malos, los frenos buenos, la buena música, un buen chamullo, un acting de cortesía o el olor a perro en el auto, y una infinita e infinitamente detallada cadena de experiencias y sus respectivos matices podrían en principio constituir una buena, mala, apropiada o gran experiencia del pasajero. O sea, el argumento hasta acá lógicamente, ahí radica la virtud del empoderamiento de esos indicadores.
Detengámonos en el siguiente desplazamiento. La calificación coherente es el objetivo o siempre esquivo de cualquier indicador de cualquier cosa. Lo sabe cualquiera que haya corregido exámenes y que trata de ser justo a la hora de corregir. Es decir, aquí tiene que haber una coherencia entre cómo asignás calificaciones, entre cómo asignás valores para que sea justo, pero para que tenga sentido. Palabra clave es que tener sentido. El parámetro de la coherencia está o en una institución, o en una lógica epistemológica, o en donde sea, pero da un sentido a la escala y a la condición de diferencia entre, pongamos corrigiendo exámenes, entre un 9 y un 7, entre un 7 y un 3. En estas evaluaciones de Uber, el problema ese, de calificar coherentemente, queda perfectamente invertido. La inconsistencia, o más exactamente la no consistencia, la dilución de esa epistemología, de ese marco de referencia, que garantice que las experiencias, entre comillas, sean al menos mutuamente inteligibles, o que las juzgue si no lo son, esa ausencia es lo que empodera, y en la retórica tecnosolucionista de la disrupción en general, aparece como cúspide de la virtud democrática. Es decir, no hay nada mejor, y esto es un argumento que también es moral, no hay nada más virtuoso que cuando la gente habla así. Perdón, acá. Todas las voces cuentan, independientemente de lo que digan en cualquier momento y con cualquier intensidad, y todas cuentan por igual mientras permanezcan en las 500 calificaciones más recientes de un conductor. En otras palabras, las evaluaciones son epistemológicamente perfectamente vacías, lo que hace imposible ordenarlas o priorizarlas. Una estrella dada hoy por ser simpático y otra restada mañana por conducción imprudente son iguales y ninguna puede contar más que la otra, aunque intuitivamente realmente pensemos que ser simpático y manejar con prudencia son cosas que no deberían valorarse juntas. De hecho, en un estudio que hizo sobre el proyecto de Wikipedia, Philip Mirowski, un historiador económico que quizá alguno conozca, se refiere a esta acumulación de voces cuya cacofonía inordenable es su virtud, como populismo radical. Pero esto no termina ahí, y ahora nos acercamos al final. Aunque sean epistemológicamente vacías, las 5 estrellas doradas que da Uber son el reflejo intuitivo, obviamente, de una escala de 1 a 5. Y aunque no ofrecen ninguna gradación intrínseca, universal, o es decir, real, al final del día, diferenciales o proporciones que enmarquen lo que cuenta, esas estrellas adquieren la propiedad aritmética de los números naturales y sus posibilidades emocionales o afectivas como instrumentos de orden. Es decir, un aura de seriedad, una gramática lista para la estadística, para el promedio, para etc., y la intuición fundamental de que una experiencia ordinal y escalar de intensidad y magnitud. Concretamente, 5 es mayor que 4 y ambos son mejores que 3, y esto ya es una intuición, no está escrito en las estrellas. Estas evaluaciones nunca pueden clasificar a los conductores en ningún sentido epistemológico, por lo que acabo de decir antes, ya que su virtud es significar lo que uno quiera que signifiquen, pero tampoco los puede clasificar económicamente. Solo los parte en 2 bandos a cada lado de 4.5. Si tenés más de 4.5 te quedás, si menos de 4.5 te vas. Acepto el argumento contrario a cualquier cosa de lo que dije, a condición que la persona que lo quiera proponer me explique ahora y acá cómo se conoce, cómo siquiera se entiende el promedio entre la desesperanza, el número 9, la marcha turca de Mozart, la dureza de un carozo y el olor a nafta. Podemos pensar, por un lado, que a la larga todas esas experiencias, argumento típico de cierta rama de la matemática, que a la larga, en un futuro, todas esas experiencias pueden agregarse y dar algún sentido unívoco, significar algo, aunque sea por aproximación. Del mismo modo que aducimos que a la larga, a la larguísima, las paralelas en algún momento se cortan. Pero se cortan en otro tiempo, se cortan en otro presente, que no es el presente progresivo de Uber que está llegando, sino es el presente simple de lo eterno y lo infinito. Las paralelas se cortan en el infinito. El mismo presente infinito que nos garantiza que las vías del tren, en el presente que es, nunca en realidad se van a cortar. Podemos también, desde una lógica más economística, aducir que como los conductores también evalúan a los pasajeros, solamente desde 2019, empieza un juego en el sentido de teoría de juego, en donde las evaluaciones no son tan libres de significar cualquier cosa, sino que quedan atrapadas en la lógica del juego, algún juego, y habrá quien crea que deducir los términos en los que ese juego se juega
Es un ejercicio interesante y educador, y les deseo suerte en ese ejercicio. Lo interesante para mi argumento hoy es que ese impulso de imaginar cómo funciona el juego, ¿sí?, confunde la evidencia de que el sistema se sostiene, es decir, esta gente sigue jugando, con la posibilidad de que uno u otro aprendan realmente algo sobre sí y sobre el otro, que era donde empezó todo este problema. Es decir, cómo conocernos entre nosotros, de modos que importan, no de modos filosóficos, esotéricos, sino de modos que importan al salir al tránsito. Cómo conocernos de algún modo que sobreviva el encuentro efímero de dos extraños que probablemente nunca se vuelvan a ver, en esa misma máquina altamente inflamable, rodeada de millones igualmente opacos en su ser y en su actuar. Esto no era ni más ni menos que lo que hacía realmente falta para saber qué tipo de conductor era Bota y qué tipo de muerte había encontrado Leonela Noble. Último párrafo, y quiero insistir, entiendo de qué modos este argumento pasa por un argumento, sobre todo en ciertas audiencias, un argumento estatista, un argumento intervencionista o incluso ludita en el sentido histórico, y probablemente irritante. Pero no me interesa posicionar el argumento de ninguna de esas maneras. Lo que me interesa acá es comparar maneras de conocernos a la luz de la disrupción para entender realmente qué es lo que pasaba con esa disrupción. Qué es lo que pasa cuando, como indica la palabra, algo se rompe y viene otra cosa. Entonces, empujando este estudio de caso a sus límites lógicos, lo que me interesaba como antropólogo que se ocupa de tecnología y de problemas de economía es pensar cómo la tecnología trae formas nuevas a uno de los problemas más viejos de la economía, incluso en el sentido moderno de la disciplina, desde Keynes en adelante. Es decir, ¿quién conoce qué cosa? ¿Quién puede o debe conocer las cosas? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esto una de las raíces de los argumentos de Hayek, a quien estudié fervientemente para otro argumento, es precisamente que no existe un plan central que pueda conocer de modo tal, etcétera, etcétera. O sea, al final del día, ¿cómo nos conocemos? Es una preocupación crucial para la economía hace no menos de 100 años. Cerramos acá para sostener mi promesa de que esto se acababa en media hora y para poder abrir a la conversación. Bueno, muchas gracias por escuchar y por la paciencia. Muchísimas gracias, Juan. Yo diría que si alguien quiere hablar puede abrir el micrófono, es mucho más ágil que escribiendo una nota, así que están invitados, y si hay más de una persona, simplemente levanten la manito con las reacciones y ahí lo vamos haciendo en orden. Así que bueno, está abierto la palabra a quien quiera empezar. Yo te voy a preguntar una cosa, mientras no pregunten por... No he tomado Uber, pero debe haber sido una vez en Montevideo, porque podías pagar con tarjeta de crédito, pero acá en Buenos Aires, desde el 2010 me muevo en bicicleta, así que no me gusta tomar taxi, en parte porque no me gusta hablar con los conductores, puede ser. Pero parte del problema que vos decís es que hay una sola evaluación, no lo puedes evaluar por cómo maneja, porque eso resolvería, porque yo estoy de acuerdo con vos, no es lo mismo un conductor que habla de más que un conductor imprudente, es un conductor que fue el problema con el que empezaste, ¿no? Este tipo que tenía un problema de diabetes, pero que aparte tenía violaciones de leyes de tránsito. Entonces, parte del problema de mejorar eso es no tener una sola evaluación, sino tener uno, dos o tres rubros, o por lo menos dos, uno que cómo conduce y el otro. No, existe sí, pero esto incluso este argumento para pensarlo, yo a veces cuando lo presento, a veces lo uso para cuando doy mis clases, pensar en otros mecanismos de evaluación. Por ejemplo, acá pasás por el aeropuerto y tenés que evaluar tu experiencia. Acabas de pasar, te toqueteó todo el de seguridad, estás cansado, mal dormido y tenés que decir cómo fue tu experiencia en el aeropuerto, cómo fue tu experiencia con un delivery. Y en general hay fracciones, es decir, calidad del viaje, cortesía, velocidad, pero aunque existen esas subcategorías cuyo objetivo es tratar de dar precisión a algo que es en realidad inasequible, cuando uno ve cómo la gente lo usa en realidad,
tampoco funciona en ese sentido, porque la gente, si uno baja caliente del Uber, le tira negativo y que reviente el chofer. Pero también a veces es difícil ponderar si una cosa es cortesía, si una cosa es cómo manejó, si una cosa fue un problema de velocidad, si fue un problema de tránsito. Lo interesante también de usar este estudio de caso del transporte en una ciudad como Buenos Aires, tan grande, y a los autos, pensando en los autos como máquinas que son en realidad muy complejas, pensar en todo lo que no es visible del auto para el pasajero. Entonces, un freno, lo que el pasajero puede interpretar como un freno, como un auto que no frena bien, puede simplemente ser torpeza del chofer, no ser que el auto está mal balanceado, mal alineado. Lo que el pasajero puede interpretar como una maniobra brusca, si no está mirando a la calle, es que simplemente al conductor se le cruzó a alguien en una bicicleta y el tipo frenó como pudo. O sea, aún así, hay cosas que son, pero por eso yo aclaraba, gracias por lo que dijiste también, no es un argumento estatista, no es que propongo el Estado lo hace perfecto, de hecho el Estado mismo, el Estado o quien sea que ordena esos cuerpos, permitió que una persona con 50 infracciones siguiese manejando, no es que tampoco era la panacea. Pero a mí lo que me seduce de estos problemas es que nos presenta con problemas que son fundamentalmente esquivos. Y acá lo que digo es, por lo menos el sistema, la forma epistemológica de conocernos, lo que llamé acá epistemológica, por lo menos admite que hay cosas que se le escapan. Lo que a mí me asusta de estos mecanismos de evaluación, como cuando los profesores, cuando los examinan los alumnos, es que solemos, con una pulsión tecnosolucionista que va acelerando y no la para nadie, tomarlos como la verdad última. Es decir, tomar a las evaluaciones, a los registros de experiencia, a los feedback, es decir, el feedback se ha convertido en uno de los fetiches preferidos del capitalismo contemporáneo, y esto sí lo digo como crítica, y uso la palabra fetiche en el sentido antropológico, de una cosa que pasa a tener una vida mística que no tenía originalmente, es que aparece con una fuerza moral de lo que la gente quiere, como una fuerza moral de la gente se pronunció, sos un profesor 4.25 estrellas. Cuando sabemos bien que hay millones de cosas que, por ejemplo, en el caso de profesor-alumno, hay miles de cosas que no son visibles o inteligibles a los alumnos. Y esto no es para decir que hay que destruir estas instancias de feedback, es para empujar un poco la pregunta de realmente hasta cuándo podemos conocernos, qué medidas podemos conocernos entre nosotros cuando mediamos nuestras relaciones con estos feedbacks. Pero aparte hay millones de instancias, por ejemplo en particular, cuando los alumnos dan feedback de sus profesores, de los sesgos inevitables de los profesores de la materia de las 9 de la mañana, siempre tienen peor feedback que los que son de las 3 de la tarde. Los profesores que dan las materias generales, que en general a veces son más aburridas, y tienen peor feedback que los que dan materias densas teóricas, o los que saben actuar un carisma seductor, suelen tener mejor feedback, sin eso necesariamente implicar que son mejores enseñando. O sea, hay muchas ambigüedades que en general el tecnosolucionismo del feedback las empuja del problema. Por lo menos lo otro reconoce que hay algo que no vas a saber. Sí, va a haber algún día un taxista que choque el auto, que lastime a alguien, etc. Lo que asusta, lo que a mí me asusta en general, es que le hemos cedido una autoridad sobre nuestras relaciones a los mecanismos de feedback que me parece que necesita ser cuestionada urgentemente. Pero bueno, eso para dar una respuesta, no quiero hacerla de Sí, goma, pero hay una manito. no, sí, 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 no, completamente de acuerdo y aparte en las evaluaciones que yo he tenido, los estudiantes, los que les gusta mi curso, me evalúan bien en puntualidad, los que no les gusta me evalúan mal, es como que aunque hay más de un ítem, todas las cosas tienden a ir juntas. Pierre, adelante. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Felicitaciones. Excepcional la presentación, excepcional, me encantó. Gracias. Ahora, la pregunta es, ¿existe algún mecanismo que permita redireccionar esta pasión progresista por semejante estupidez tecnicista? Es una excelente pregunta. Tiene dos patas la respuesta. Una es que la respuesta fundamental, que yo me ocupé de ella cuando hice el libro sobre este trabajo, es que en Buenos Aires sobre todo, hay lo que yo llamé en una especie de esta ansiedad de modernidad y esas ganas de pertenecer a ese mundo. Cuando yo hice este trabajo, Amazon llegaba a todo el mundo menos a Argentina. Y eso ya se convertía en un argumento a favor de Amazon.
yo uso Amazon todo el tiempo, no estoy siendo hipócrita. Lo que digo es, hay otros argumentos más interesantes, más allá de esto es nuevo y moderno, lo quiero tener. Y con por eso en Argentina vos siempre estás peleando, y es propio de los países de las periferias, pero en Argentina es increíblemente visible, porque tiene una potencia que es, que mis supervisores acá en Inglaterra no me querían creer, pero digo, la gente con la que yo conversaba me decía, hasta Ecuador tiene Uber. Perdón si hay ecuatorianos en la audiencia, no es un comentario displicente mío, pero lo transpongo. Es decir, se ha generado una retórica en la que, al haber quedado afuera de la historia, por razones que son totalmente atendibles, y una frustración que yo también tengo como argentino, pero esa frustración coopta, es decir, bueno, podemos pensar sobre esto y ver si, o sea, podemos discutir la presencia de estas tecnologías, discutir qué hacen, no digo rechazarlas, digo, abramos un discurso, abramos una conversación. Esa es la parte más local que es muy frustrante, me frustra a mí como argentino. Y hay una parte que es más global, que lo nota mucho la gente que está estudiando en temas de innovación tecnológica, que es que es decir, que hay que innovar. Y ya nadie sabe para qué ni por qué, pero hay que innovar. Se ha convertido en un fetiche tan importante. Mirá, en una de las conversaciones probablemente de las más importantes que se tengan que tener esta década, el presidente, o el equivalente presidente del Banco Central del Reino Unido, dijo que hay que darle la bienvenida a las monedas de Banco Central Digital. Que es una medida bastante, bueno, no es este lugar para discutirlo, pero es una medida que tiene bastantes cuestiones que la gente quiere discutir, la desaparición del efectivo, la idea de que la moneda va a estar atada a tu persona, es decir, que el momento que te salgas de línea se te corta el acceso a tu cuenta, o sea, hay cosas importantes que discutir con respecto a las... Y el tipo dijo, no, lo que pasa es que esto fue una declaración que hizo un medio público en el Reino Unido, es la dirección de la modernidad y hay que ir para allá. Y yo me quedé tieso, es decir, pero si acá, que nos queda a nosotros, pero es decir, hay una negación a discutir, le hemos entregado el futuro, leemos todos, por default, no porque hayamos querido, le hemos entregado el futuro de estas conversaciones a la retórica de que hay que innovar porque hay que innovar. Y que esto es nuevo, aparte. Porque de hecho sobre esto se monta Uber, sobre la idea de novedad, para decir que lo que propone es una cosa novedosa. Cuando uno realmente piensa en la cantidad de maneras de mover gente de un lado a otro que hay, no es una cosa excepcional, es superponer una estructura algorítmica técnicamente interesante, pero quiero decir, no es que es una nueva fuerza cósmica, digamos, no. Pero sobre esos argumentos de novedad y de disrupción y de inevitabilidad, se empiezan a articular demandas bastante complejas y peligrosas, por ejemplo, cuando estas tecnologías, que son compañías, y está bien que sean compañías, a ver, soy economista del SEMA, mi familia vive en Recoleta, no vengo de ninguna izquierda recalcitrante a romper todo, digo, pero son compañías que tienen sus intereses, que no, lo que propongo es que no son necesariamente los intereses que tenemos todos, y que hay que discutirlos, digamos, ¿no? Pero estas compañías que logran que se escriban códigos civiles enteros, aduciendo que lo que ellos proponen es nuevo, y como no hay ley para esto, hay que hacer una ley nueva tal que esto esté incluido. Es decir, esta no es así no, eso me parece mal. Para responder, comparto tu frustración, creo que la respuesta la agrandó, pero traje más frustración pero es muy desesperante. Hay una rama entera de estudios de esta cosa en antropología sobre tecnosolucionismo. De hecho, uno de los libros que tengo acá que uso para enseñar esto se llama Disruption Fixation, es decir, esta obsesión con la idea de la disrupción. Pero que ya ni nos interesa a qué se refieren y por qué no, y la disrupción es buena. Pero bueno, gracias por el comentario. No, agrego un detalle. Yo soy dueño de un taxi hace 6 meses y mi socio que quería comprar un coche para hacer Uber, dije, no, quiero un taxi. Y le dije, mira, en ningún lugar del mundo donde existían taxis y apareció Uber, desapareció el taxi. Así que todavía el sentido común de la gente sigue prefiriendo el taxi. Vos sabés que gracias por decir eso, porque haciendo este trabajo, un montón de gente que terminé encontrándome estaba vinculada a la industria del taxi. Y lo que fue interesante al hacer este trabajo, que como digo, yo vengo del medio de la clase media, digamos, no venía desde una perspectiva de defender el trabajo, qué sé yo, pero me terminé encontrando realmente, así empieza el libro, yo terminé yendo a las protestas contra Uber, que la clase media porteña no protesta, es decir, en general no sale a la calle. Y estaba yo ahí
taxistas, de hecho estaba en la foto del sindicato, mis amigos se reían, porque fue la primera vez en mi vida que salí, pero bueno, parte, como decía Jorge, parte de la antropología es tomar, es decir, tomo a esta gente en serio, esta gente protesta, quiero entender por qué protestan, si estoy de acuerdo o no, es ceremonial, quiero entender de qué se trata esa protesta, quiero entender de qué se trata ese problema, me hice chofer de taxi en el sindicato, ahí en Avenida Muñoz y La Plata, hice todo el curso para hacerme chofer de taxi, y realmente fue, pero volviendo a tu pregunta original, paralela a esa obsesión con la novedad, con la disrupción o con la modernidad, que nunca se sabe bien qué es la modernidad, solo que es algo más nuevo tecnológicamente. Más nuevo en el sentido de tiempo, no necesariamente mejor. Hay una cosa de asumir, la asunción de los porteños es que la industria del taxi es una mafia gigante, que nadie controla nada, qué sé yo. Le decía a colegas del SEMA, bueno, yo sigo siendo amigo de compañeros míos del SEMA, es decir, les apuesto lo que quieran, se para en una esquina de Buenos Aires, controlen los autos, les apuesto acá y ahora que los taxis son todos más nuevos que incluso la flota de particulares. Y que los controles se tomaban en serio, por eso viste que yo no le dije todos los controles que mencioné. Yo fui, los hice al sindicato, es decir, la industria del taxi está hace mucho tiempo, desde el asesinato del marido de Georgina Barbarossa en el 2001, a manos de un taxi pirata, desde entonces por lo menos está muchísimo más controlada de lo que la gente cree. La industria de Buenos Aires, hablo de la ciudad que termina en la avenida. Pero bueno, gracias por el comentario. Es a Gastón Repeto que preguntarte a hablar. Gracias, muy amable. Espero que me escuchen bien. Lamentablemente, Juan, voy de vuelta al camino de las frustraciones y de lo que te genera ansiedad, que es lo mismo que me produce de alguna manera a mí. Entiendo que vos hiciste una distinción relativamente tajante entre lo que son los argumentos morales, los argumentos políticos y, llamémoslo, los argumentos institucionales. Una de las preocupaciones, digamos, que yo tengo en lo personal, es el hecho de que si bien uno conceptualmente los puede dividir, en la práctica está todo junto, digamos, y eso es lo que nos termina claramente generando ansiedad. Para algún dato mayor te voy a decir, yo trabajo en el Banco Central de la República Argentina, así que estamos al pie del cañón siempre con las discusiones entre lo viejo y lo nuevo. En ese sentido, hay claramente, digamos, rasgos muy propios de lo que vos describís para los taxis en otra esfera, es decir, la decisión individual, la incomparabilidad de determinadas cosas, la creencia en lo inevitable que por ende deviene inútil toda discusión de lo que va a ocurrir sí o sí, el argumento de que la libertad y la moralidad predomina por sobre la convivencia y un cierto rechazo natural a pensar que lo político puede ser superado, cuando en definitiva lo político es parte del conflicto y de la vida en el cotidiano. Entonces, me ayudaste un poquitito con este tema, te iba a preguntar en parte dónde podíamos mirar algunas otras cosas, más allá de tu presentación, cuando hablaste de tecnosolucionismo, pero me gustaría también, si me orientás un poquitito en el sentido de cómo crees que va a evolucionar justamente las dos dimensiones que nos estamos negando a discutir, pero que no vamos a evitar discutir en el futuro porque son parte, que es el conflicto a lo político y, por el otro lado, la, digamos, construcción de instituciones que de alguna manera normalicen, regularicen este tipo de interacciones y conocimiento intersocial. Gracias. Gracias por la pregunta y por el comentario que le precedió. Con respecto a la distinción entre instituciones políticas, totalmente de acuerdo. La distinción la hice nítida porque porque parte crucial de mi trabajo, volviendo también al comentario de Pierre antes, y bueno, al espíritu de la conversación hoy, todo esto pertenece a mi trabajo, que se publicó, salió el libro Taxi versus Uber. El argumento central de ese libro es que en ese conflicto en la ciudad de Buenos Aires, una serie de argumentos, persuasiones, intuiciones, fueron dándole una forma al problema tal que no se podía estar en desacuerdo. Públicamente, es decir, el debate público era lo que acabás de decir vos. No tiene sentido discutir esto, la gente ya eligió, este es el futuro. Argumentos que si uno los toma en un sentido crítico de sentarse y leer las cosas, decís, esto no tiene sentido. Pero a mí lo que me sedujo de eso fue que a pesar de que había cosas que obviamente no tenían sentido, el argumento vivía igual.
Entonces yo en ese libro busqué capturar en qué sentido, o sea, cómo era que algo que estaba, una proposición que estaba llena de falsedades, lograbas, digamos, colonizar la esfera pública del modo que lo hizo. En ese momento no se podía estar en contra de Uber, porque estabas en contra de la elección, estabas en contra de la modernidad, estabas en contra de la tecnología, estabas a favor de, perdón por el comentario político, pero esto llega, no nos olvidemos, pocos meses después de que Macri gana las elecciones, con el argumento de digamos, retornar al mundo, renormalizar, y en ese revincularse con el mundo, aparece un mundo tal que Uber estaba en todos lados. Entonces, cuando venía el CEO de Uber a decir, Uber ya está en 400 ciudades del mundo, decirle a los porteños que Uber no iba a estar en Buenos Aires, ya eso era problemático, independientemente de cuáles fueran esas 400 ciudades, qué sé yo. Para la gente ya eso los ponía locos. ¿Cómo que me quiere sacar Uber si está en todos lados? Entonces, y ahí se armaban esos sentidos que eran difíciles de separar. Entonces mi separación de lo, como dijiste, tal cual, estoy totalmente de acuerdo, es nítida, estilizadamente nítida, para marcar la diferencia, que en donde yo veía un problema político, y con político no me refiero a partidario acá, con problema político me refiero a un político en donde están en juego nuestra manera de relacionarnos, y yo creo que esta es la mejor, y vos crees que esa es la mejor. Y sobre la condición, digamos, irremediablemente política de los seres humanos, me parecía una cosa, digamos, obvia, que digamos, para eso existen las instituciones. Lo que pasa es que, volviendo también, para dar una respuesta a lo que hiciste, ¿cómo hacemos para recrear una idea política, para recrear una imaginación política que no esté patologizada? El problema que tenés ahora en Buenos Aires, que la sola, en Argentina en general, es que la sola idea de instituciones, digamos, la sola idea de política está tan viciada. Es decir, cuando yo trataba de presentar estos argumentos, incluso cuando lo presenté en otras universidades argentinas, porteñas en particular, había una frustración, como diciendo, este pibe es un intervencionista, trajeron un zurdito, que fue y se educó en Inglaterra, donde todo funciona, y ahora ven a hacerse el divino a Buenos Aires. Es decir, están lidiando con una ciudad en donde hoy es viernes y te cortaron la calle ya 7 veces en la semana. Y entonces, hablarle al que sufre de eso, ahí me pongo en la situación con quien yo hice el trabajo, hablarle de instituciones, ya, digamos, los exaspera, y lo último que quieren hablar es de instituciones. Quieren que se corte, es decir, hay una ansiedad por, digamos, que ellos no lo viven como un argumento político, y acá está la clave. Acá está la clave del problema. Es decir, que para comprar un libro de afuera, tengas que pagar no sé cuántos impuestos, que te llega a los 3 meses, que te lo retengan en aduana, que se convierta en una odisea, eso ya, esa viñeta que yo dije, ya es un problema. Y tratar de abordar a esa gente con la premisa de que lo que hace falta es discutir políticamente, ya los exaspera. Y en algún punto los entiendo, o sea, en algún punto no, en todos los puntos los entiendo. Lo que pasa es que estamos atrapados, es decir, ¿cómo hacemos entonces para generar instituciones donde no vamos a estar de acuerdo, pero tenemos que compartir algo? Es decir, tiene que haber algo que compartamos, que no significa que estemos de acuerdo con eso. Es decir, la clase, ponele, Jorge mañana da clase de 9 a 12. Quizá a mí me rompe los esquemas, pero bueno, es así, lo entendemos, lo compartimos, voy a las 9. Y si no voy, ya sé que tendría que estar ahí. O sea, establecer un marco institucional compartido, que no es que estemos todos de acuerdo, pero que nos permita gestionar nuestras diferencias, ¿no? Pero ahí hay una discusión que también, por lo que dijiste de tu trabajo y qué sé yo, instituciones como los bancos centrales son instituciones inmensamente tecnocráticas. Y donde está la tecnocracia en general, hay muchísima menos tolerancia a pensar en los problemas políticamente, porque la tecnocracia no tiene problemas políticos, la tecnocracia tiene problemas de gestión. El tecnócrata en general, sí, vos y yo lo llamamos políticos, pero el tecnócrata, el que se educó con los Excel y el que te estudió los lagrangianos, el tecnócrata no tiene problemas políticos, tiene problemas de gestión. Pensarlos políticamente para yo estoy de acuerdo con vos, pero ahí lo que hay que entender es ese desplazamiento, es que para el tecnócrata no son problemas políticos. Para el tecnócrata, el que habla de política es un populista, o es alguien que quiere enlodar las aguas. La gestión muchas veces aparece como elemento moralizante de la política, ¿sí? Y Obvio, de obvio. indiscutibilidad. Exacto. Por eso te digo, no, estamos totalmente de acuerdo. Por eso digo, ahí se suma ese otro problema, lo que dije antes, cuando tenés instituciones así. Acá en el gobierno, yo trabajo ahora estoy afiliado en la Universidad de Cambridge, hay un centro de tecnología y sociedad, donde discutimos esto, tecnología y democracia, perdón, donde mi trabajo ahora es precisamente con consultores que trabajan con el gobierno para generar
mejores prácticas. Ya la palabra mejores prácticas, ya eso rechaza la política, ya, porque mejor es un término ético, no es un término político, mejor. Es decir, no es que hay distintas maneras de hacerlo, está la mejor, la única, indiscutida, porque es la gestión, y formas que le son inferiores. Por eso digo, yo estoy de acuerdo con vos y me exaspera, veo esto todos los días y escribo contra esto todos los días. Ahí el desafío que tenemos es convencer a los tecnócratas, las tecnócratas, que existen problemas que exceden los términos que nunca puede capturar una hoja de Excel, o una ecuación, o un problema que no son a menos a ser gestionados, porque la gestión es una manera particularísima de entender los problemas. Pero bueno, no quiero hacerla de goma, pero encantado de seguir la conversación o de compartir una charla, pero bueno, quiero hacer lugar también por si alguien... Sí, tenés acá Ildefonso León puso 2 comentarios en el chat. Pregunta primero, buenas tardes Juan, ¿hiciste trabajos análogos en otras ciudades o estás al tanto de otros que se hubieran hecho y con otros proveedores de servicio como Cabify? Esa es la primera. Y la segunda es una reflexión sobre la innovación. Respecto a la innovación per se, por su valor intrínseco. Con Uber uno puede elegir usarlo o no. 2, con los bancos uno no puede, o sea, está siendo una diferencia entre esto de los bancos centrales. Con los bancos uno no puede elegir usar home banking o no, porque cada vez quedan menos canales de atención presencial, ni siquiera para los adultos mayores. Bueno, en realidad estos los bancos centrales todavía peor, lo que vos dijiste, y toda moneda digital, porque todo queda registrado, qué transacciones económicas hace. Bueno, así que dejo con esto de Ildefonso. No sé, Ildefonso, si querías agregar algo más. Si no, adelante. Adelante, Juan. Ahí tenés. Bueno. Gracias, Ildefonso, por las preguntas. Con respecto a la primera, yo no hice trabajos análogos en otras ciudades, pero los tuve que usar para entender que compartía Buenos Aires con otras ciudades y en dónde radicaba la diferencia, y con otros proveedores de servicios. Para estudiar la parte de innovación, seguí mucho los trabajos que se hicieron alrededor de plataformas en general. Plataformas incluyo Airbnb, Amazon, Google, que en algunos sentidos funciona como plataforma, etcétera, etcétera. Y después fui siguiendo los conflictos y qué sé yo. No me interesaba tanto la casuística, es decir, voy a estudiar qué pasó en Bogotá y entonces en Bogotá en sí misma, sino que me interesaba para entender los términos del problema en Buenos Aires. Lo que fue frustrante para mí fue, volviendo al tenor que fue tomando la conversación hasta ahora, que muchos de los argumentos que presentó la industria del taxi, y que después fueron legitimados por la industria del taxi, por las cortes argentinas, porteñas, fueron argumentos que esas capas urbanas rechazaron como luditas, decir, no, esta ley no sirve, estas cortes están todas entongadas con el sindicato, perdón por la vulgaridad del lenguaje, pero que fueron argumentos que en su mayoría fueron después sostenidos por otras ciudades, porque los argumentos en general eran los mismos. Uno de los más poderosos de la industria que presentó la industria del taxi en Argentina, porque Uber aducía en Argentina, adujo en todos lados, con matices, porque Uber, la compañía fue muy astuta en cómo se presentó en distintos lugares del mundo, según las leyes a las que corría riesgo de ser forzada a ajustarse. En Argentina, la compañía en Buenos Aires se presentó como un proveedor inmaterial, una mediación inmaterial entre privados. Es decir, y los códigos civiles argentinos autorizan las relaciones entre privados. A lo cual los taxis adujeron que las leyes argentinas cualquiera sí celebran las relaciones entre privados y las amparan y las ¿verdad? Siempre que sean esos privados los que determinen los términos de la relación que los une. En otras palabras, Jorge y yo podemos hacer un contrato laboral de prácticamente cualquier tenor, siempre y cuando, y esas relaciones entre Jorge y yo, siempre y cuando seamos Jorge y yo los que determinamos. Y esto que parece una tautología, ¿por qué tenía sentido? Porque Uber, cuando yo me subo a un Uber determina una parte crucial de esa relación, que es el precio de la transacción. Es decir, sin ese precio no existe esa transacción. Por eso aducían los taxistas y las cortes, y a mi juicio era un argumento, independientemente de lo que pensemos de Uber, hablamos de la estructura argumentativa,
Un argumento fuerte. Uber no puede estar afuera de la relación cuyo precio genera, pero aparte o sea, yo solo puedo ser conductor de Uber si estoy montado sobre sobre la plataforma de Uber. Entonces, para responder a la primera pregunta, solo estudié esos casos en tanto me traían luz sobre lo que me interesaba de Buenos Aires, como este argumento. Con respecto a la segunda, con Uber uno puede elegir usarlo o no. Yo tengo un problema inmenso, como probáis, fue bastante visible durante la presentación de hoy, con la idea de elección, como problema filosófico. Porque es un problema, la idea de elección, que es uno de los troncos de la economía neoclásica, de la filosofía neoclásica como filosofía moral incluso, que es más interesante, es un bicho bastante abstracto la elección, porque vos podés elegir si usar Uber o no, pero si no hay otra cosa, es decir, si Uber ya sacó a toda la competencia y lo único que hay para moverte en la ciudad es Uber, no puedes elegir usarlo o no. Elegís salir y moverte o no moverte. Es decir, cuando hablo, justo yo hablo bastante de elección en mis clases, y uno de los ejemplos clásicos es, hace 2 años, si yo no me hacía el test, el test del coronavirus, qué sé yo, no me podía subir a un avión para entrar a Buenos Aires. Y ver a mi mamá, que bueno, terminó falleciendo, pero o sea, la elección no era hacerme el test o no, la elección era hacerme el test o no ver nunca más a mi mamá. Es decir, los términos de lo que se está eligiendo son bastante más complejos que lo que propone la enumeración ahí. Por eso tomo la pregunta, pero me gustaría cuestionar los términos en los que está armado. La parte que a mí me interesa más es lo que propones con respecto, Ildefonso, con respecto a los bancos. Porque el tropo de la elección está muy lindo cuando la plataforma llega, cuando es lo único que queda, ya no podés elegir. Y de hecho la plataforma está armada de modo tal que no haya elección. Como decís exactamente, un colega mío está trabajando en Ámsterdam, Holanda, los Países Bajos. Hay un proyecto inmenso para posicionar al país como el centro de la plataforma, como una gran economía de plataforma. Y uno de los problemas cruciales que hay es esto que vos decís. Cuando la plataforma se convierte en el centro de tu vida, ya no queda una afuera con el cual decir, elijo lo otro. Ya se acaba lo otro. O sea, la idea de elección acá merece una conversación bastante más compleja. Por eso no es que le esquivo a la pregunta, sino que me gustaría pensarlo, digamos, de modos más complejos. Aprovecho para, justo estaba mirando el chat y apareció la pregunta de Martín. Tengo entendido que además de las partes, taxistas y la empresa Uber, también participó el gobierno de la Cava armando Sí. Sí, exacto. Ya, no solo te lo puedo comentar, sino que justo hace un tiempito terminé fui mentor de un estudiante de máster de una universidad en Argentina que estudió el desarrollo de la aplicación Buenos Aires Taxi. Para los que quizás no, si hay alguien que no es de Buenos Aires o que no la conoce, BeaTaxi es una aplicación que más o menos replica el sistema de plataforma, pero que funciona con gente que ya es taxi. Lo que fue interesante de BeaTaxi es que no funcionó mucho, o sea, funciona y existe y uno se la puede bajar. Pero tiene un par de peculiaridades, que es que a los taxistas, el taxi como actividad económica es una actividad que a mí, bueno, justo hay alguien acá que la conoce bien, a la industria Pierre, a los taxistas hay una seducción económica, no solamente una cultural, pero importante el rol económico del gire para el taxista porteño en particular. Y BeaTaxi los ancla, y los fuerza a entrar a interactuar con el celular, los fuerza a entrar en una lógica que la pregunta que se hace el taxista, esto lo discutía con este alumno, sí, te dicen, sí, la tengo, la uso, cada tanto la miro, pero mi vida no discurre sobre BeaTaxi, pues hago 2 cuadras más y alguien me levanta, dejo a alguien allá y justo me levanta alguien por ahí. Hay una organicidad en la industria del taxi, el moverse de esos cuerpos que giran, que entran, que salen, y hay un placer de manejar. No es siempre divertido ese placer, a veces es un placer excruciante porque tienen que juntar la plata para llegar a fin de mes. Es decir, es importante no romantizar ese placer, pero hay una seducción que es muy propia a esa industria que BeaTaxi no lograba capturar. El problema que tienes con cualquier plataforma es que tienes que tener suficientes proveedores para que la gente se sume y tienes que tener suficientes usuarios para que para los proveedores, o sea, es un catch-22, una especie de huevo de gallina. Y lo que este alumno mío encontró también es que desde el gobierno, volviendo al tema de la innovación, como que les encantó la idea de una aplicación, porque es innovador, porque es disruptivo, porque la aplicación, el futuro son las aplicaciones, pero no entendieron que la aplicación, como a cualquier otra, hay que sostenerla. Hay que hacer el trabajo de llevarla, de promoverla, de seducir a la gente, de que la gente la use, bla, bla, bla. Y ahí no hubo tanto acompañamiento institucional. Si hubiera debido haberlo no, es una parte del argumento que no me compete, bueno, de hecho me interesa menos. Pero bueno, es como respuesta
Pierre, vos por ahí también acá. No, te agrego un comentario solamente, que dentro de las pasiones por andar con el coche por la calle, cosa que estoy experimentando ahora, yo cada vez que salgo con el auto, salgo a pescar. Claro. Sublimo la pesca y salís a dar vuelta, por acá puede salir algo, por acá puede levantar a alguien. Tiene ese atractivo también. Que es un atractivo, gracias por decirlo, es un atractivo que tiene un rol económico importante, porque cuando yo hablaba con los taxistas, y decís, no, mira, a mí me gusta salir a la noche, primero porque ordenan el día de modo tal que pueden organizar otras actividades, sobre todo los propietarios. El chofer es más complejo. Pero hay una idea de decir, flaco, yo puedo hacer, hay una viñeta que yo puse en mi libro, es decir, hay una cosa que es excepcional en la industria del taxi, como forma de movimiento y como forma económica. Volvemos a la economía, estamos en el SEMA, por lo menos virtualmente. Un taxista amigo mío, que ya se había hecho amigo mío, me dice, no, mira, me llegó un día la factura del teléfono, estamos hablando de hace un montón de tiempo, y la hija tenía un noviecito en Rosario, la hija vivía en el Gran Buenos Aires, un noviecito en Rosario, y la factura del teléfono le vino, que era elefantástica, y la tenía que pagar. ¿Qué hizo el tipo? Agarró el auto y entró a girar y giró, probablemente insalubre, pero logró juntar la plata para pagar. Entonces pensemos económicamente en nuestras profesiones, digamos, ¿quién de nosotros acá puede decir, salgo y hago esto? Es decir, esa cosa, yo lo llamo magia, me permito ciertas licencias como antropólogo, esa persuasión, esa seducción, tiene un componente económico importantísimo, no es un resabio cultural. El tipo hace plata, el tipo gira y el tipo empiezan a hacer ecuaciones, ¿no? Porque si voy, o sea, a la mañana todo el mundo, tenés taxistas que te dicen no, a la mañana todo el mundo va al centro, vos vas al centro y llevas a la gente a las oficinas, pero tenés otros taxistas que te dicen no, no hagas lo que hacen todos, hacelo al revés, porque hay gente del centro que también tiene que ir. Y que son lógicas, que aparecen contradictorias, pero que así todos los tipos arman una estructura de gire tal que tiene un sentido económico. Y enfatizo económico para enfatizar que esto no son curiosidades culturales de la industria, es decir, son vidas económicas que se ordenan sobre la premisa del gire y esa libertad, como decía Pierre. Espero haber respondido, Martín, espero haber respondido a la pregunta, y creo que esa es la publicación de mi alumno, puede ser, ahora después lo abro. Sí, muchas gracias. Correcto, la de tu alumno. Gracias. Jorge, no se te escucha. No, sí, está muy interesante. Jorge, no se te escucha, ¿eh? Sí, nos diste una muestra de antropología en acción. Así que no sé si hay algún comentario más. Me habían preguntado y va a estar disponible esto en un canal de YouTube de la universidad. Entonces, si alguno quiere ver algo, está disponible en YouTube. Así que, y bueno, quería agradecerles a todos por las preguntas y a vos, Juan, por traernos este tema y presentarnos de forma tan viva. Realmente muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a todos y buen viernes, buen fin de semana. Jorge, una última cosa antes de que, bueno, justo están yendo. Si quieren, está en la página donde está publicado, lo pongo acá, este es el nombre del libro, por si les interesa. Ponen Taxi versus Uber del Nido y les salta en Google, bueno, es el único libro que se, digamos, el nombre del libro es Taxi versus Uber, del Nido mi apellido, pero también, si me quieren escribir o lo que sea, me encuentran fácil, Juan Manuel del Nido, Cambridge, estoy ahora en la universidad, y encantado de seguir con las conversaciones que fuimos teniendo, o de abrir otras. Digo, es también parte de lo que hace, del interés de los seminarios, es también compartir con gente que lo piensa, que está pensando en estos temas, quizás desde otro lado también. Así que ahora Es sí. extraordinario, perdón, es extraordinaria la presentación, mismo para aplicarlo a este momento que tenemos en Argentina de una elección pasado mañana. Encerraste tantas cosas interesantes para pensar que realmente es sorprendente. Te felicito. No, muchas gracias. Muchas gracias también. Insisto, por favor, escríbanme y sigamos la conversación cuando quieran. Jorge, ahora sí, te dejo, disculpa. Y muchísimas gracias por conectarte desde Inglaterra, Juan. No, por favor. Y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, buenas tardes. Seguiré, Juan, conectado entonces. Gracias, es muy bueno todo. Gracias.